Perlas de conocimiento con Ruth Sánchez. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta semana nos toca la parte de Ven, sígueme con respecto a Vi una columna de luz que abarca la semana del 13 al... esperen que no veo. Del 13 al 18. Es algo tan especial esta clase de hoy, tan especial, porque es algo que influye, si bien no tiene que ver, o sí tiene que ver con doctrinas y convenios, pero no es doctrina y convenio de lleno la clase de hoy, sino con la historia de José Smith. Vamos a tener preguntas de toda especie, de toda clase, porque hemos estado toda la semana preparándonos con esto y lo que hemos obtenido de las preguntas que hemos realizado ha sido de muchas dudas, de mucho, no creo que esto sea tan así. Yo no sabía que ustedes no adoraban, que adoraban a Dios, pensé que adoraban solamente a José Smith. Entonces, esto de Vi una columna de luz, también presta que, sí, justo, vio una columna de luz y se le presentó el Padre y el Hijo. Y así comienza a suceder una serie de acontecimientos que nos es importante saber. Por eso, hoy vamos a ver la historia de José Smith, como se encuentran las escrituras contadas por él. Y realmente él tuvo la necesidad de escribirlo y que nosotros lo sepamos, lo leamos, lo estudiemos y lo sepamos para poder responder a determinadas preguntas que nos hacen. Por ejemplo, y ya vamos a meternos de lleno en este maravilloso mundo de las escrituras. Por supuesto, como siempre les digo, estas son conclusiones rutinianas, mías, no son oficiales, es para compartir con ustedes perlas de conocimiento, es para que ustedes compartan conmigo sus inquietudes y podamos esclarecerlas todos los lunes, o los que visiten mi canal de YouTube, y poder aprender y tener un fuerte testimonio de estas cosas que estudiamos. Esto no reemplaza su lectura personal del Ven, sígueme y de doctrinas y convenios. Ahora sí, bienvenidos. Una de las cosas principales por las cuales se escribió esto fue que hubo mucha persecución con José Smith. Realmente fue muy feo lo que le pasó entre el año 30, 1830, que se estableció la iglesia, y en 1838, cuando se escribió esta historia. De puño y letra, por supuesto, él dijo que en realidad él lo escribía para poder disipar las dudas que tenía la gente. Explicó de quién eran sus padres, cómo era el nombre de su padre, cómo estaba formada su familia, dónde vivían primero, dónde se mudaron después. Lo especial realmente está en Palmira, que es donde se mudaron con sus padres, la cantidad de hermanos que tenía, un hermanito que había fallecido sin pertenecer a ninguna religión. Su hermanito había muerto y él tenía muchísimas preguntas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les comenté que había un despertar religioso masivo? No solamente era el pueblito de Palmira, eran un montón de lugares en donde yo les conté que escribían a la entrada de las fábricas y escribían en los pizarrones textos bíblicos buscando la verdad. Hay un lugar específico para los que han visitado
este lugar en Palmira, que se llama Las Cuatro Iglesias, la esquina de las Cuatro Iglesias, porque en realidad cada uno de los oradores se ponía en uno de los lugares y decía su discurso, conversaba con la gente, respondía a preguntas de las personas, y esto que sucedió fue algo absolutamente espectacular, porque eso produjo en un joven de 14 años dudas. Y cuando nosotros le decimos a nuestros jóvenes que duden, no le decimos por maldad o porque nosotros no creamos que nuestra relación con Dios se basa en el hecho de que tenemos el Evangelio restaurado, sino para que ellos puedan preguntarse, como ustedes, aquellos que no conocen el porqué de nuestra historia o el nacimiento de nuestra iglesia, el restablecimiento de nuestra iglesia, o los que lo conocen y tienen dudas sobre estas cosas, no siempre obtenemos un testimonio de inmediato acerca del profeta José Smith. Podemos entrar en un terreno de la cual vamos a comenzar a patinar, porque estoy seguro que hay muchísimas dudas del otro lado, pero permítanme conversar con ustedes como si me lo estuvieran preguntando. Era un joven de 14 años que tenía muchísimas dudas, porque todos decían tener la verdad. ¿Suena parecido eso? ¿No les suena conocido? Nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los preferidos de Dios, nosotros somos los elegidos, nosotros tenemos la verdad, ustedes van a ser destruidos, y ese tipo de cosas. Lo mismo sucedía con José Smith en ese momento. Hablaba mucho con su madre. Su madre fue un gran referente para él, y ella le decía que cuando se sentía abrumada por las situaciones, lo que hacía era ir al bosque, y en el bosque orar. Y ahí volvía a su casa con las respuestas que ella sentía en su corazón que había recibido. ¿Revelación personal? ¿Guía del Espíritu Santo? Sí, es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Teniendo esto en cuenta, este joven de 14 años habla con uno de estos predicadores, le quedan algunas dudas y entonces escuchó que todas las preguntas son contestadas en la Biblia. Perfecto. Eso estuvo realmente genial. Y así fue entonces como nuestro pequeño joven de 14 años fue a las Escrituras y encontró en Santiago lo siguiente. Si me permiten, lo voy a compartir con ustedes. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es en Santiago, el 1 capítulo, el 5 versículo. Esto fue lo que despertó en José Smith el voy a obtener las respuestas a mis preguntas. Y así fue como retirado, él comienza a orar y a pedir en el bosque. Dice la historia que sintió que algo oscuro se apoderó de él, que no le permitía hablar y se sentía como morir. Y mientras clamaba, una columna de luz estuvo sobre él. Y es así como el Padre y el Hijo se mostraron a José Smith. Y aquí comienzan las dudas y las preguntas. Claro, sí, claro. Dios se presenta ante un joven de 14 años que no tenía religión, porque sus padres eran presbiterianos, ellos se convirtieron. Él no, porque no estaba seguro, y entonces se le presenta, qué casualidad, el Padre y el Hijo. ¿En serio me lo está diciendo? Sí, lo estoy diciendo en serio. Porque, claro, no podemos creer que a un joven de 14 años se le presente el Padre y el Hijo, pero sí podemos creer que un ángel se le presentó a María para avisarle que iba a tener el Hijo de Dios, o a su prima para decirle que en su panza estaba Juan el Bautista, que iba a ser el que iba a dar comienzo a la predicación para
preparar el camino para el Salvador. Podemos creer en eso. También podemos creer en Mahoma y en Alá, que se le presentó también un ángel y le dijo lo que tenía que hacer. En eso podemos creer. Podemos creer en que si hacemos constelaciones familiares, nuestros problemas se pueden solucionar. En eso creemos. También creemos en gente que nos toca con la mano y nos cura. Y también creemos en esas personas que nos dice, estoy sintiendo las voces de los cielos. En eso podemos creer. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer que el Padre y el Hijo se presentaron ante José Smith? Él estuvo elegido desde el principio de los tiempos para restablecer su iglesia en la tierra. Hubo un tiempo de oscurantismo muy grande en la cual la presencia del Señor se había retirado. Este joven, puro, en su plena debilidad, sin instrucción, como para que nadie diga, no, este lo leyó en algún lado, recibió la más grande de las presencias que uno puede llegar a tener. La visita del Padre y del Hijo. Sí, claro, sí creemos en los demás, pero nos cuesta creer. Pues bien, si tenemos dudas, hagamos exactamente lo mismo que José. Pidámosle a Dios. Oren para saber si esto es verdad. Yo sé que es verdad. Y no porque me lo hayan contado, ni porque lo haya leído en José Smith Historia. Lo sé. Porque nunca, yo soy conversa, nunca me costó creer que Dios elegía profetas, porque siempre tuvo profetas. Y la columna de luz que cayó sobre el pequeño José, Moisés. ¿Qué es lo que vio Moisés cuando habló con el Señor? ¿No fue una zarza? ¿Una luz brillante? Saulo, cuando se convirtió en Pablo, ¿no fue una ceguera por ver una luz brillante? ¿No fue acaso eso lo que lo hizo convertir días en oscuridad para que después pueda ver la verdad tal cual es? De verdad, piensen en estos puntos antes de decir que esto puede no ser real. Pidan, oren para saber si esto es verdad. Y créanme, las palabras de Santiago tienen la mayor fuerza. Dice que el Señor en esto no se priva de darnos toda la información. Otra de las cosas con las que nos encontramos en la semana fue con hermanos que me dijeron, pero hay varias historias de... Primero se presentó el Padre y después lo llamó al Hijo y le dijo, te presento, este es mi Hijo el amado, escucha su voz, Él te dirá la verdad, Él te guiará, Él. Después hay otras versiones que dicen que, bueno, se presentaron los dos, después dicen que la columna no era una columna, sino que era algo de fuego, brillante. Y aquí, permítanme, sí, tenemos varias historias. Sí, es verdad. Tenemos la principal, que es la historia de José. O sea, nadie mejor que en primera persona contar la historia. ¿O no? Con eso me quedo. No voy a discutir. Pero sí hay otras versiones. Ahora, dejemos de lado la columna de fuego, al Padre, al Hijo y a José, elegido de todos los tiempos, porque ya el Antiguo Testamento hablaba de él, elegido de todos los tiempos, para esta última dispensación, y vayamos a la vida de Jesús. ¿Ustedes saben de algo, o de algún libro, o algún papiro, o alguna hoja escrita por el Salvador en su ministerio?